Senador, un placer. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? Mucho gusto en conocerlo. Lo mismo. José Fernando Patiño. ¿Cómo va todo? ¿Y tú qué? ¿De dónde vienes? Vengo a la 70 con cuarta, no tan lejos. Bien, ¿y la gente que custodia su seguridad? Por ahí hay un par escondidos, mimetizados. Pero fíjese, a veces es chévere uno poder, digamos, pese a la responsabilidad que usted tiene, uno poder caminar por su ciudad sin ningún problema, sin nadie que lo esté custodiando ni nada. Sí, mire, yo creo que tenemos que avanzar para que en este país los senadores, los concejales, pues andemos como cualquier persona en la calle, o sea, en bicicleta, en Transmilenio. Con la firma La Paz eso va a ayudar, pero deberíamos lograr eso porque aquí no debería haber nadie por encima de nadie. Desde su casa hasta el Parque El Virrey. Bueno, senador, prométame en las cámaras que me va a hablar sin reserva. Listo, sin reserva, le prometo. Perfecto, camine, comencemos entonces. La cita de hoy en Sin Reserva es con un senador bastante joven, 39 años. Le encanta la bicicleta, exconcejal de Bogotá, actualmente senador de la República por el partido Cambio Radical. Es el senador Carlos Fernando Galán. Gracias, es un placer realmente tenerlo aquí con nosotros. Estamos en el Parque El Virrey haciendo una de sus pasiones. ¿De dónde nace la pasión por la bicicleta? Muchas gracias por la oportunidad. Pues la bicicleta, digamos, y el ciclismo siempre me gustaron. Mi papá nos los inculcó a nosotros desde que pues yo tengo uso de razón. Recuerdo a mi papá mostrándonos las carreras en Europa y todas esas cosas. Entonces, desde ese momento nosotros nos metimos en el rollo de la bicicleta. Él hizo olimpiadas con mis hermanos, invitaba a compañeros de curso, a unos primos, etc. Sí. Y entonces eso fue como generando esa pasión poco a poco y la reviví, digámoslo así, hace un par de años cuando empecé la campaña con Peñalosa para la alcaldía y me volví a meter de lleno en el ciclismo. Que de hecho se metió tan de lleno que se cayó por allá en patios. Sí, subiendo a patios, pues que es una de las cosas que más me gusta, subir a patios. Subimos por un evento de campaña y cuando veníamos bajando de patios, venía un grupo grande, éramos como 60 y yo me distraje, confieso, por primíparo. Sí. Y le pegué al manubrio de la bicicleta Peñalosa, la tumbé y nos caímos los tres con otra persona. ¿Fue culpa suya? Culpa mía, total. Pero creo que eso sirvió en la campaña porque demostró que Peñalosa pues se cae después de... Que eran de carne y hueso, que los huesos también se le arranca parten. otra vez, exactamente. Venga, senador, ¿y esta pasión con quién la comparte? Bueno, pues hay grupos de personas que montan allá. Tenemos un grupo en chat donde hay varias personas conocidas. Están mi primo Andrés Villamizar, Iván Mustafa, el ministro Henao. Sí. Pero con el que más subo y con el que más monto es con mi primo Andrés Villamizar, con el que también se volvió a apasionar por la bicicleta y ahorita está subiendo a patios mucho más rápido que yo, por cierto. Su papá era apasionado por este deporte. De hecho, uno de los íconos de este deporte, Lucho Herrera, le regaló una bicicleta. Sí, mi papá pues era apasionado y apoyó mucho a Lucho Herrera, a todos, pero en particular a Lucho Herrera, que era galanista. Y recuerdo que después de uno de los triunfos de Lucho en el Tour de Francia, de regalo le trajo la bicicleta con la que había ganado una etapa, una bicicleta marca Vitus. Sí. Y la teníamos como pues una joya ahí en la casa guardada. No pesaba nada, me acuerdo que con un dedo uno la levantaba, era impresionante. Y la tuvimos varios años ahí en la casa, felices de tener una bicicleta del campeón de la Vuelta a España. Después se dedica al trote y se lesiona de pronto en la rodilla. No, sino que, pues sí, el trote genera, usted sabe que genera impacto, entonces tiene, digamos, probabilidades de que uno le den problemas en las rodillas en largo plazo. Entonces a veces me dolía, entonces preferí como buscar esta alternativa a la bicicleta que me parece que no tiene ese riesgo. Tiene otros, eso sí, tiene otros y hay que tener mucho cuidado y tiene que ser muy cuidadoso con el tráfico y con todas las cosas, pero ese riesgo no existe por lo menos. Senador, hablemos de su infancia. ¿Usted qué recuerda de momentos vividos? A los 12 años, lamentablemente, es asesinado su padre. ¿Qué recuerda esos 12 años que pudo vivir al lado de su papá? Pues yo creo que fue una infancia muy atípica, porque desde que yo nací nosotros estuvimos metidos en campaña. O sea, yo nací en el año 77 y mi papá fue elegido por primera vez senador en el año 78.
Y cuando yo tenía apenas 5 o 6 meses de edad me llevaron a Bucaramanga a vivir 3 meses para la campaña. Obviamente yo no me acuerdo nada de eso, pero eso fue la primera campaña que viví y a partir de ahí toda mi vida hasta que murió mi papá nunca dejamos de estar en campaña, siempre estaba en campaña. Entonces era una infancia típica porque nos la pasábamos viajando. Él escogió a cada uno, digamos, le decía, usted se va durante este viaje conmigo, en el siguiente viaje viene el otro y así el otro. Nos turnábamos para los viajes. A veces uno de niño, por llevar la contraria en la casa, digamos, los papás quieren que sea músico porque el papá es músico, pero el niño se va por otro lado llevándole la contraria, sobre todo en la adolescencia. Usted igual siguió las banderas políticas de su padre y decidió seguir en la política y trabajando por la gente. Sí, pues a los 3, digamos, por haber tal vez vivido en eso toda la vida y entender, digamos, lo que significaba la política para la sociedad, pues nos interesó participar de alguna forma. Yo recuerdo que en una emisora le preguntaron una vez a mi papá si él creía que nosotros íbamos a hacer política, ¿no? Ajá. Eso está por ahí grabado. Sí. Y él dice, no tengo ni idea, yo trato de no, digamos, involucrarme en eso, ni de presionarlos para que se metan en esto. Es más, me gustaría que no tengan que hacer política, que puedan hacer otra cosa, para como aprovechar la vida un poco más, digamos, porque él sentía unas frustraciones también en la vida, yo siento, es no poder pasar tanto tiempo con su familia. Senador, en este momento en sus gafas en el reflejo vemos el apartamento en donde ustedes estaban viviendo, su mamá y sus 2 hermanos en el momento en que asesinan a su papá. Quedan 3 hombres con una mujer en este apartamento. ¿Cuánto tiempo más viven en ese apartamento? Vivimos poco tiempo porque nos fuimos a vivir a Francia a los 2 meses, pero esos 2 meses fueron difíciles porque había amenazas, curiosamente seguía habiendo amenazas contra nosotros cuando pues, ya había ocurrido el asesinato de mi papá. ¿Quién estaba en ese apartamento cuando llega esta noticia? Estábamos ahí en el cuarto de mi papá y mi mamá, mis 2 hermanos, mi mamá y yo. Yo me había quedado dormido, estábamos viendo televisión, seguramente algún programa, alguna novela, no me acuerdo, alguna novela que esas que uno veía en esa época. Y cuando estábamos viendo eso, timbró el teléfono y era Lucy Páez, la secretaria de mi papá, que no estaba con él, pero que le habían dicho que había habido un tiroteo en Soacha. Y así fue que nos enteramos, digamos. Primero no sabíamos si era grave, si estaba herido o no, nada. Salimos, había una patrulla parqueada aquí enfrente. Sí. Bajamos corriendo y la patrulla nos llevó a Cajanal, donde supuestamente lo iban a llevar. No lo llevaron ahí, sino a Kennedy. Ahí llegaron los escoltas del heridos y uno que murió. Pero todo eso pues arrancó aquí de este apartamento. Fue una etapa muy difícil donde casi no salíamos del apartamento, donde estuvimos prácticamente encerrados todo el tiempo, solamente salíamos al colegio a presentar exámenes y en un momento pues muy duro porque acaba de morir mi papá, entonces que teníamos como ganas de liberarnos y para nosotros el viaje fue en cierta forma como un escape, ¿no? Como poder salir del apartamento porque estábamos aquí encerrados 2 meses en la práctica. El país está intentando dar vuelta de hoja, dar un paso hacia la reconciliación. Y uno de esos pasos, tal vez el más importante, es que las víctimas perdonen a sus victimarios. ¿Usted perdonó ya a sus victimarios? Yo creo que eso es un proceso muy personal. Creo que se requieren elementos que, mirando lo que está pasando con el proceso de paz con las FARC, están ahí, se encuentran ahí, es que haya verdad, que las víctimas sepan la verdad, porque una víctima, digamos, de cualquier actor armado, no se le puede pedir o exigir, digámoslo así, que perdone sin realmente saber a veces a quién, por qué, cómo fue, que le cuente para que lo libere un poco de esa angustia. Hay muchos desaparecidos en Colombia
Pues que yo entiendo que una familia con un desaparecido no va a perdonar a menos de que le digan qué pasó con su ser querido. La cárcel no repara nada, en mi opinión, o sea, eso no sana heridas. Yo creo que no. Para nosotros que un asesino o que uno que participó en la muerte de nuestro padre esté en la cárcel, No lo va a devolver. no lo va a devolver. Nos serviría mucho más saber qué fue lo que pasó para que eso no le vuelva a ocurrir al país. Con el fondo de este edificio que trae tantos recuerdos de la niñez del senador Carlos Fernando Galán, hacemos una pausa en Sin Reserva y en minutos conoceremos más de el más pequeño de la Casa Galán. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, senador, ya nos sentamos un ratico, mucho deporte. Otra de sus grandes pasiones es el periodismo. Sí. Periodismo en mi familia está desde hace mucho tiempo. Mi abuelo materno, Álvaro Pachón de la Torre, fue periodista, murió muy joven, murió de 45 años. Era columnista en El Espectador. Trabajó en El Espectador, fundó con Guillermo Cano el magazine dominical del Espectador. Y él pues también le heredó a mi mamá esa vena periodística. Mi mamá empezó a trabajar en El Tiempo desde muy joven, desde los 16 años tenía ella cuando empezó a trabajar. Y ahí conoció a mi papá, que empezó a trabajar en el periódico El Tiempo en el 65, cuando tenía 22 años más o menos. Entonces esa vena yo la tenía ahí también, cuando además como viví tantos años por fuera, estuve 6 años en París, 6 años en Washington, el periodismo fue como una oportunidad para conectarme otra vez con lo que estaba pasando en Colombia. Enterarme, investigar, analizar lo que estaba pasando, entenderlo mejor. Fue una oportunidad, yo lo encontré como una oportunidad y me gustó, y a mí siempre me ha gustado escribir, entonces fue una perfecta oportunidad de eso, de reconectarme con Colombia. Además porque tiene dos grandes ejemplos de periodistas en su casa, su mamá, su papá. Usted un tiempo estuvo de hecho de corresponsal de la revista Semana en Washington. ¿Cómo fue esa experiencia de reportar desde la capital de Estados Unidos? Hay varias cosas divertidas. Primero yo me vine un verano de la universidad acá a Bogotá y yo había conocido, o reconocido, digámoslo así, porque lo conocí hace mucho tiempo, me había acercado un poco a Alejandro Santos. Sí. Y Alejandro Santos lo nombran director de Semana, entonces yo me vengo ese verano y le digo, oiga, yo estoy estudiando allá, pero me vengo 3, casi 4 meses a Bogotá y quiero hacer algo, ¿no será que puedo hacer una práctica o alguna cosa así en Semana? Me dijo, claro, sí, de una, véngase, Entonces me puso a trabajar con Mauricio Sáenz, que era el jefe de redacción, sí, y el director de la sección internacional. Entonces trabajé ahí 3, 4 meses. Me acuerdo que me habían dicho que me iban a pagar algo, pero después como que me embolataron la vaina, fue práctica. En el periodismo a veces es así. Sí, eso pasa. Pero la buena, digamos, lo que pasó chévere fue que les gustó el trabajo que yo hice esos 3 o 4 meses, entonces cuando ya me regresaba a estudiar, me dijeron, ¿y por qué no sigue trabajando para nosotros desde allá? Todas las semanas salían artículos que me pedían de 4 hasta de 6 páginas, y como era por página publicada, yo era feliz que me pidieran artículos. O sea, ahí me hice una plática para poder rumbear, que rumbeaba bastante en Washington. Eso, cuénteme de eso. Sí, o sea, también. De su trabajo periodístico y su estudio, ¿era muy rumbero en Washington? Esa fue mi etapa como rumbera. Cuando estaba estudiando en la universidad salí bastante allá. Había un combo de latinoamericanos y también gringos que salían con nosotros, era chévere, y fue mi etapa ahí medio desordenada. Mi mujer Carolina se ríe de mí porque dice que yo parecía haciendo como una organización internacional, porque tuve una novia ecuatoriana, tuve una novia salvadoreña. Pero... ¿Qué aprendió del periodismo que hoy en día sigue ejercitando tal vez en la política? Pues yo utilicé
lo que aprendí en el periodismo para hacer investigaciones en el tema político. He trasladado, digamos, esa metodología que me parece que es muy buena, es extraordinaria del periodista a la política y ayuda a destapar muchas ollas. ¿Cómo se define Carlos Fernando Galán? ¿Quién es Carlos Fernando Galán? A nivel personal, pues yo soy una persona, soy relajado, tranquilo, creo que soy buena persona, sí. Creo que nunca he tratado mal a nadie, sí. Procuro, digamos, demostrar que tengo la convicción de que no hay nadie por encima de otra persona y trabajar para eso. Por ejemplo, yo insisto mucho y soy fanático de decirle a los amigos que me acompañan de la policía, a los escoltas, que nunca podemos parquear mal, que nunca podemos hacer nada mal, que no podemos atravesarnos en una calle, nada que sea indebido. Hacer una fila hay que hacerla, sin importar si uno es quien sea, porque en Colombia tenemos una cultura distinta. Inclusive a veces uno empieza a hacer la fila y le dice, no, venga usted por aquí, pásese por adelante. ¿No? ¿Por qué? No, porque usted, no, porque nada, con mayor razón uno, si uno tiene una dignidad que le ha dado a la gente, que es llegar a un cargo de elección popular, uno tiene que ser el primero en cumplir absolutamente todas las normas. Entonces yo trato de ser eso, de actuar así siempre. Cuando llora, ¿qué lo hace llorar? Cuando lloro, pues recientemente le confieso que me ha impactado ver algunos testimonios de casos de violencia en Colombia. O sea, lo que ha pasado a las víctimas en nuestro país es una cosa dramática y ese dolor que se ha producido. ¿Usted tiene alguna manía, alguna fobia por algo? No, yo creo que no. No me gusta la soledad, me gusta estar solo. Por ejemplo, yo no soy de las personas que viaja solo y le gusta viajar solo y conocer cosas solo, no. Si yo no tengo la oportunidad de compartir con mi mujer o con mi hija o con mi familia algo, pues creo que queda como medio truncado el esfuerzo que hago de conocer algún sitio. ¿Cuál es su mayor defecto y su principal virtud, senador? No, esas cosas son difíciles de contestar. A veces el defecto de pronto es que me pongo a hacer demasiadas cosas al tiempo. Debería a veces trabajar por escoger más, priorizar mejor. De pronto me pasa eso. Y la virtud, no sé, eso sí lo dejo a lo que piensen los que viven conmigo, los que trabajan conmigo. No me gusta hablar de esa forma de uno mismo. ¿Qué le aprendió a su papá en ese camino de ser político? Pues mi papá escogió un camino en la política que es un ejemplo, y es que él estaba inconforme con muchas cosas del país, asumió una posición rebelde con lo que estaba pasando con las mismas instituciones, pero esa posición rebelde la asumió dentro de las mismas instituciones, sin rebelarse contra ellas, digámoslo así, sino manifestando su descontento y su voluntad por cambiarlas dentro de las mismas instituciones. Yo creo que eso es un ejemplo muy, muy importante, y yo lo veo muchas veces cuando a mí me critican por estar en un partido, como todos los partidos que tienen cuestionamientos, sí. Y me dicen, pero ¿usted qué hace ahí? Y yo digo, pues es una institución que hay que mejorarla, no es la institución la que a veces delinque o comete errores, sino son las personas. Y uno tiene que procurar por entender eso y trabajar en ese sentido. Entonces yo creo que le aprendí eso a él, que uno tiene que tener la capacidad de primero, ver los problemas donde uno está. Él criticaba a su propio partido. Yo hago lo propio y a mí me critican por eso. Dice, pero ¿usted cómo se va a poner a criticar su propio partido? No, yo creo que uno tiene que arrancar por eso. De hecho, su hermano está en otro partido. ¿Cómo es esa lidia suya en su casa? Esa reunión a veces que se puede presentar en familia siendo de partidos diferentes. Es decir, ¿cómo lidia que su hermano esté en otro partido y también la parte familiar? ¿Cómo se puede pues no ha habido esas dos partes? Hasta ahora no ha habido dificultades, tenemos un diálogo franco, tranquilo. En la mayoría de los casos estamos de acuerdo, en muchos casos, porque hemos acompañado a los dos, desde que yo estoy en el Senado, digamos, hemos acompañado a los dos al presidente Santos, su apuesta por la paz, entonces en eso hemos coincidido. No coincidimos en el caso de Bogotá, cuando yo aspiré a la alcaldía y él era el director del partido en Bogotá y tenían su propio candidato.
pero a pesar de eso, pues fuimos siempre respetuosos y yo entendí que él había escogido un camino y él entendió que yo había escogido el mío y lo respetamos. Vámonos para su casa, ¿le parece? Listo, senador? listo, muchas gracias. Muchas gracias. No, ahí está grave, me pongo el casco y sin gafas, así. Así. Creo que es mejor. ¿Qué opinas? ¿Tú opinas que mejor Sí, con yo casco? creo que es mejor con casco. ¿Así de mal lo ves sin casco? Sí, porque ¿Así de mal? ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Mire, un espacio que nos encontramos en reserva es esta, la habitación del senador Carlos Fernando Galán. Estamos con su familia, su primo, su hermano, que ustedes también ya lo conocen en Sin Reserva, y una persona, tal vez el mayor tesoro de este senador, es la madre. Doña Gloria Pachón, muchas gracias por estar en Sin Reserva. A mí me da mucho gusto conocerlo también porque ya conozco sus programas y me parecen muy bien. Hablemos del senador Carlos Fernando. Hablemos de la niñez de Carlos Fernando, por ejemplo. Bueno, habría que ver desde cuándo, porque cambia con los tiempos, cambia con la edad. Entonces, muy niño, muy chiquito, era bastante tímido. Sí. Sí, de ahí en adelante, muy serio. De ahí en adelante, muy activo. Pero no fue problema nunca ni de disciplina, ni de nada parecido. Carlos Fernando era el menor de los hijos y Juan Manuel el mayor. Los dos siguieron las banderas de su padre. Hoy hacen política y no solamente las de su padre, sino las de usted. Le heredaron también ese gusto y esa pasión por el periodismo. Sí, yo creo que lo llevan como lo llevé yo siempre. Era algo natural, pero naturalmente yo creo que para ellos el periodismo con la política no puede competir. ¿Usted cómo le dice a Carlos Fernando, o cómo le decía desde chiquito? ¿Tienen alguna palabra en especial para identificarlos a cada uno? No, Carlos Fernando, Juan Manuel y Claudio. Pero así los regañaba y así les decía de cariño. Duro. Como Carlos Claro, Fernando. durísimo. Sí. Carlos Fernando, era muy dura, yo era muy dura. Y otra de las personas importantes en la vida del senador Carlos Fernando Galán es el primo por parte de los Pachón. ¿Qué contar que esté en reserva? Hay cosas que no podemos contar, pero... No, estamos en reserva, no podemos contar, cuidado. Pues yo viví un proceso interesante con Carlos Fernando, de amistad y de nacimiento de la amistad, porque en la niñez, pues yo soy 3 años mayor que él, y esa diferencia se nota mucho cuando, por ejemplo, un niño tiene 7 y el otro tiene 10. Pero cuando entramos ya en la adolescencia, él entró en la adolescencia, nos fuimos como equiparando. Y él fue, digamos, precoz y fue muy maduro desde muy chiquito. Y empezamos a vivir los procesos de empezar a salir de rumba, de empezar a tomar unos primeros tragos, de empezar a salir con niñas, de la primera novia. ¿Quién levantaba más de los dos? Yo le llevaba un poquito de ventaja por la experiencia, digamos, pero ambos fuimos siempre muy dados a ser novios muy estables, ¿no?
no va a salir con muchas niñas, sino a tener noviazgos largos y estables. Pero también hemos compartido otros espacios interesantes, digamos. Por un lado, obviamente, la horrible tragedia, la violencia que vivió el país y que nuestra familia en particular vivió. Compartimos el exilio en Europa, cuando mi mamá estuvo secuestrada. Después de eso fuimos a vivir un tiempo a Holanda, ellos estaban en París, estábamos muy cerca. Y hemos también compartido espacios interesantes, le cogimos el amor y el gusto al trote viviendo en Washington, y ahora más recientemente el amor por la bicicleta, que en parte nos inculcó Enrique Peñalosa, y que nos reencontramos con la bicicleta también y que hemos disfrutado mucho en estos últimos meses. Senador Juan Manuel, usted estuvo con nosotros en Sin Reserva, pero creo que su hermano, digamos, entregó un poco más, es decir, estamos en la habitación del senador. No, pues ya ir más allá en la reserva es imposible. ¿Qué pasó? ¿Usted ¿Usted sí guardó cosas en reserva o qué pasó? Llega hasta el carro, no llega hasta la cama. ¿Qué decir de su época, en serio, cuando eran jóvenes? ¿Qué pasaba entre ustedes dos? ¿Quién era más mujeriego o quién levantaba más o cómo era? Bueno, no, pues la diferencia de edad era prominente en esa época, porque él tenía 12, yo tenía 17. Digamos, él estaba apenas entrando a la adolescencia cuando murió mi papá. Yo estaba en plena adolescencia. Entonces yo estaba para graduarme del colegio. Carlos Fernando estaba en bachillerato, pero no empezando bachillerato. Yo estaba pendiente del servicio militar, pendiente del ICFES, pendiente de que iba a estudiar, cuando nos cayó encima pues la noticia de la muerte de mi papá, y tuvimos que rehacer todos los planes, obviamente, de la vida, pues pensar en aprender francés, que no tenía ni idea de francés, pensar en hacer la universidad en francés, o sea, todavía más difícil, pero creo que todos esos retos nos sirvieron mucho a los tres para salir un poco de ese letargo y de ese impacto tan brutal que uno siente cuando le asesinan al papá. Después de 39 años de edad, usted puede hacer un balance de su vida. ¿Y cuáles han sido esas decisiones importantes que ha tomado que hoy lo tienen en donde está? Bueno, pues es que ha habido decisiones que yo he tomado y ha habido, digamos, situaciones de la vida que me han traído aquí. Pues obviamente lo que ya contaba Juan Manuel y Andrés sobre nuestra vida pues particular, que nos llevó a sufrir la violencia en carne propia como muchos colombianos. Eso nos marcó y marcó, digamos, el destino de nuestra vida. Pues me decía Juan Manuel, uno con la frustración que tuvo mucha gente, incluido nosotros, por la muerte de mi papá, pues nos interesamos aún más por la política. Y aparte de eso, pues nosotros, digamos, es la herencia que mi mamá me dio y mis abuelos también del tema del periodismo, pues me llevaron a interesarme por eso. Mi mamá dice que no podemos hacer las dos cosas al tiempo, y es cierto, no se puede, pero yo no descarto volver a ser colega suyo de pronto un día, porque me gusta y me apasiona también el periodismo, porque es una labor magnífica. ¿Qué le ha aprendido usted a su mamá? Pues Juan Manuel le decía, mi mamá ha sido papá y mamá desde antes de la muerte de mi papá y después con mayor razón, pero mi mamá es una persona, primero es más política que todos nosotros, le interesa más la política. Si usted viera esos debates en el Congreso cuando participamos nosotros o cuando no participamos, todos los martes y todos los miércoles cuando hay transmisión, ella está pendiente de las transmisiones de las comisiones del Congreso. Eso yo creo que el rating no es que sea tan alto, pero ella hace parte. Se lo da, pero venga, entonces, ¿y no nos llama de vez en cuando a decirle, no me parece lo que acaba de decir? No vamos. ¿No lo regaña de pronto? ¿Qué pasa que no ha intervenido? ¿Qué pasa? Hable, papito. Sí. ¿Qué de rolo tiene su hijo, por ejemplo? ¿Qué de rolo tiene? No, Carlos Fernando es absolutamente bogotano y rolo. Se le ve, se le nota, y además así vive y así quiere vivir, como bogotano. De pronto, para compensar un poco eso tan rolo, se consiguió una esposa de la costa. Ah, no, pero la combinación es perfecta. ¿Por qué? No, es perfecta porque cada uno tiene lo que se necesita y el conjunto funciona. Me han dicho que le ha tocado a veces estar en el carnaval de Barranquilla con blusas esas de colores, con lentejuelas y todo, ¿es cierto? Claro que sí,
Sí, él está a tono con el Carnaval de Barranquilla. ¿Lo ha visto de pronto en algún momento bailando por ahí, cumbia y de todo? Claro, y disfrazado. ¿Cómo lo hace? Es muy buen bailarín, muy bueno, parece costeño. Los dejamos. Esto fue Sin Reserva con el senador Carlos Fernando Galán por el Canal Congreso todos los sábados a las 9 de la noche. Chao. Senador, está perfecto la pose ahí, yo me puedo hacer acá. Senador, ¿qué? Le va a tocar que se sienten unas almohadas para que quede un poquito más alto que él porque es que él lo está tapando. Usted quieto ahí. Otra más. Otra más. No, pues sí, mira, hágalo. Dale. Así no queda tan estable. O sea, Sí, no. si me entusiasmo un poquito hablando, me caigo. Ah, ¿cómo?